Bueno, buenos días. Bienvenidos todos, Director General de Atención al Mayor y a la Dependencia de la Comunidad de Madrid, miembros de la Fundación IDIS, asistentes y amigos. Nos encontramos aquí coincidiendo con el Día Internacional de las Personas de Edad, que se celebra hoy, 1 de octubre, para presentar dos informes que desde la Fundación IDIS suponen una continuación de la senda que comenzamos hace poco más de un año con el Observatorio del Sector Sociosanitario Privado. En aquella ocasión hicimos una fotografía del envejecimiento y la dependencia en España, de las características de los residentes y del sector residencial privado. Hoy queremos ir un paso más allá en nuestro compromiso con la aportación del sector sociosanitario y hemos hecho una encuesta poblacional cuyos datos presentaremos en breve, para medir cuál es la percepción social y el conocimiento de los servicios del sector sociosanitario para mayores. Además, tendremos la oportunidad de conocer en una mesa de expertos los principales datos del informe que hoy publicamos también sobre las necesidades sociosanitarias en las residencias para mayores. Sin ánimo de desvelar el contenido del informe, me parece relevante destacar algunos aspectos clave. En primer lugar, hay que poner en valor que el perfil medio de los residentes es una persona con edad avanzada, 85 años, mayoritariamente mujer, con un elevado nivel de dependencia funcional y cognitiva. Además, presentan una elevada carga sanitaria y 1 de cada 2 residentes es hospitalizado al menos una vez al año. Veremos que reforzar la atención sanitaria en las residencias debería ser una prioridad estratégica para mejorar la calidad de los cuidados a las personas mayores y reducir la utilización de servicios sanitarios. Las personas mayores atendidas en las residencias requieren de forma simultánea cuidados sociales y cuidados sanitarios. La evidencia científica publicada demuestra que una buena atención sanitaria en residencias se asocia con mejores resultados de salud y libera recursos del sistema sanitario. Aun siendo elevada la oferta de camas en residencias, en España es destacable que en los próximos 10 años se estima que será necesaria 100.000 camas adicionales en residencias, con una necesidad de inversión de 15.000 millones de euros aproximadamente. Sin un marco claro y una financiación adecuada, es indudable que esta inversión no se va a producir. Por otra parte, otro de los grandes retos es no solo de dónde nos van a cuidar, sino quiénes nos van a cuidar. Tenemos que formar, atraer y retener a los profesionales necesarios, sanitarios y no sanitarios, para prestar los servicios de calidad que pretendemos todos ofrecer. En el escenario actual, en menos de 5 años, no solo no vamos a tener dónde nos cuiden, sino que tampoco vamos a tener quién nos cuide. Por otra parte, veremos en el estudio que entre los diferentes países analizados, España es el único país donde el sistema sanitario no contribuye a la financiación de la atención sanitaria en residencias para personas mayores. En los países europeos analizados, la financiación sanitaria de las residencias es esencial para la continuidad del sistema. De momento, en España, el modelo sociosanitario sigue siendo financiado en exclusiva por la cofinanciación entre los servicios sociales y las familias. También veremos cómo el concepto de servicios sociosanitarios se encuentra poco definido entre la población y se observa una débil asociación de esos servicios al concepto de residencias. Sin embargo, al hablar de residencias, el sector se visibiliza como un área esencial, con un alto nivel de contribución a la mejora de la calidad de vida de los mayores y sus familias. La residencia es un recurso al que se acude normalmente tras haber utilizado otros servicios sociales o sanitarios y cuando la situación no puede cubrirse adecuadamente por familiares ni cuidadores. Me gustaría destacar que cuando el estado de vulnerabilidad y de dependencia de las personas mayores se hace patente, es cuando entra en juego el importante papel de las residencias de mayores en nuestra sociedad. Garantizar los servicios sociales y sanitarios para cubrir los complejos cuidados que necesitan nuestros mayores está en las manos de un sector, el sociosanitario, que trabaja para que así sea. Desde la Fundación IDIS abogamos por que estos centros dispongan también de los recursos sanitarios suficientes adaptados a su realidad con una conexión necesaria con el sistema sanitario. Tenemos por delante una interesante jornada en la que conoceremos datos y conclusiones muy relevantes. Pero antes voy a dar paso a las palabras de Óscar Álvarez,
director general de Atención al Mayor y a la Dependencia de la Comunidad de Madrid, que ha accedido amablemente a acompañarnos en la inauguración de esta jornada. Gracias, director general, y gracias a todos los aquí presentes por acompañarnos hoy. Estoy seguro que este foro nos ayudará a entender y a avanzar en los cuidados de una población a la que tanto debemos, como son nuestros mayores. Muchas gracias, Óscar. Buenos días a todos. Estimado Ignacio, Marta, a toda la cúpula, ¿no?, y directiva, y a todos los que formáis parte de IDIS, ponentes, va a ser un placer escucharos. Me vais a permitir un saludo especial a mi amigo y compañero, al doctor Javier Martínez Peromingo, del que siempre se aprende. La verdad es que podía suscribir casi, yo creo que cada palabra de lo que has dicho, ¿no? Porque básicamente, enfocando ayer un poco lo que os podía trasladar así muy rápidamente, esos planteamientos, vamos, coinciden plenamente, ¿no?, con lo que planteamos desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, ¿no? El reto, y yo creo que la oportunidad del nombre de la jornada, y de hacerlo hoy coincidiendo, yo voy a decir, con el Día Internacional de los Mayores, ¿no?, que decíamos antes que edad tenemos desde neonato, vamos, sin entrar en otras historias. Como punto de partida, yo creo, si me permitís, vamos a dibujar con datos que van a salir al final de la semana, algún dato que conocéis, pero del sistema de promoción de autonomía y atención a la dependencia en la Comunidad de Madrid. En los próximos años, aquí a final de la próxima década, estimamos que va a haber más de 612.000 personas mayores de 65 años que se van a incorporar a la población, ¿no? Es decir, ya de por sí es un reto, un 47% de crecimiento, y todavía mayor en los mayores de 80 años. Obviamente no hay que asimilar dependencia con edad, pero la realidad es que en nuestro sistema el 75% de las personas que tienen reconocida la situación de dependencia en la Comunidad de Madrid son mayores de 65 años. Los datos que os digo que vamos a publicar al final de la semana: a día de ayer en Madrid hay 203.750 personas beneficiarias del sistema. Y esto, que puede parecer un número, esto implica que hay 13.000 personas más desde el 1 de enero, a razón de 1.400 nuevas cada mes, ¿no? O sea, estamos soportando, lógicamente, ese incremento continuo en el sistema. Las personas disfrutan de más de 286.000 prestaciones, tanto servicios como prestaciones económicas del sistema. Es decir, la media hora se sitúa en 1,40. Es otra realidad que se ha ido incrementando, ¿no?, y que se traduce en algunas consideraciones como que mayoritariamente, lógicamente, resolvemos programas individuales de atención en el entorno comunitario, más que en el residencial, como es lógico, caracterizando desde el inicio de la legislatura, por poner una barrera, ¿no?, y hacer ese estudio de este periodo, 3 son las prestaciones que más están creciendo por encima del 30%. La prestación económica para cuidado en el entorno familiar, aún así Madrid sigue siendo de las comunidades en la que más baja es, 11 puntos por debajo de la media nacional, pero evidentemente, bueno, pues muestra una salida de determinadas familias. La teleasistencia, ¿no?, sí que es cierto que todas las administraciones y todos los agentes están apostando por la teleasistencia. Ya llegamos este mes a más de 93.500 personas. Y los servicios, que este es curioso, de promoción de autonomía personal, ¿no?, que son los que más han crecido, un 39%. Entonces, sin entrar en grandes consideraciones, un análisis muy simplista, yo creo que os vale después para la mesa de debate. Incremento continuo, ¿no?, de personas beneficiarias y de solicitantes. Tenemos una media de 11-12.000 solicitudes al mes. Incremento de las prestaciones por persona. Amplia preferencia de los ciudadanos por la atención en el entorno comunitario, pero seguimos resolviendo el segundo PIA principal, es el de atención residencial, como no puede ser de otra forma. Y esto no va contra estrategias y demás, pero la realidad es que las personas, como decía Ignacio, hay un momento donde la complejidad de la atención requiere de esa atención profesionalizada y especializada que nadie duda. Y la relación de la edad, lógicamente, con la cronicidad y con estas situaciones de dependencia, ¿no?
Es una obviedad, pero hasta los 18 años, precisamente esa prestación económica para el cuidado en el entorno familiar es lo mayoritario, más del 70%, y eso se invierte en los mayores de 80 años. No tanto, lo mayoritario es el servicio de ayuda a domicilio, curiosamente, pero ya sí que salta la atención residencial prácticamente al 9-10% de la población atendida. Frente a esto, Jair me planteaba como 4 imprescindibles que tú has anunciado, ¿no? Imprescindible colaboración público-privada, y desde Madrid lo tenemos clarísimo, o sea, no es algo que podamos cuestionar o no cuestionar, hay que hacerlo, llevarlo a cabo, apostando por lo público, apostando por lo privado y esas sinergias que podemos generar. Imprescindible necesidad de atracción y retención de talento, ¿no? Evidentemente de profesionales, yo creo que es el mayor drama al que nos enfrentamos. Imprescindible necesidad de esa coordinación sociosanitaria efectiva. Y, por supuesto, la imprescindible financiación, una financiación adecuada a un sistema que está infrafinanciado y a nadie se nos escapa, ¿no? Frente a esto, y con esto concluyo, 3 píldoras de qué estamos haciendo, también por si después os sirven para el debate. Curiosamente, ayer, porque hoy coincidía en Día de Consejo de Gobierno, presentamos el Plan de Envejecimiento Activo y Prevención de la Dependencia. Lógicamente, ante estas proyecciones de envejecimiento, evidentemente hay que invertir mucho en prevención, ¿no? Javier conoce perfectamente nuestro plan alineado con el plan que tiene la Consejería de Sanidad, de atención a la fragilidad y a la cronicidad, pero es evidente que tenemos que invertir en retrasar al máximo las situaciones de dependencia y promover al máximo la autonomía de las personas, por una cuestión de bienestar, ¿no? Y de calidad de vida, pero también de eficiencia del propio sistema. Incremento evidente de la inversión y de los servicios. El año pasado, el certificado global en la Comunidad de Madrid supuso el certificado de dependencia en torno a los 1.700 millones. Este año estimamos que vamos a concluir con unos 1.900 millones, pero es claramente insuficiente, ¿no? Sin entrar aquí en debates ni partidistas ni de colores, pero la realidad es que todas las comunidades, y ahí sí que no hay colores, desde Cataluña a Canarias o nosotros, ¿no? Estamos solicitando esa financiación, el propio Ministerio lo reconoce y, evidentemente, hay que apostar por ese incremento de la financiación y más con estas proyecciones de envejecimiento que manejamos. Hay que generar, lo decías también Ignacio, ¿no? Hay que generar plazas, no solo recursos en el entorno domiciliario, por supuesto, pero plazas residenciales, ¿no? Habéis conocido, ¿no?, el plan de construcción de las 40 residencias que estamos impulsando y aún así también son insuficientes, ¿no?, para dar respuestas especializadas a situaciones y a necesidades muy concretas de ese perfil que nos describía. Y acompañar esto, evidentemente, de una regulación que genere al inversor privado, ¿no?, esa seguridad jurídica y a la propia ciudadanía. Estamos trabajando, y con esto concluyo, 2 decretos, uno más enfocado al ámbito de la propia tramitación de la dependencia, porque yo lo llamo siempre la gincana de la dependencia, ¿no? El intentar que te reconozca la dependencia con la burocracia que existe, la cantidad de informes, cuando consigues un informe te ha caducado el anterior y demás, ¿no? Bueno, pues ese decreto que vamos a presentar en breve pretende esa simplificación y también mejora y apuesta por las prestaciones económicas. Consideramos que es una de las fórmulas que sí que va a permitir esa capacidad de elección de la persona, de elección de servicio y de elección incluso de los centros. Y el otro decreto de régimen jurídico, por lo menos en la red pública de atención, ¿no?, la financiada con fondos públicos, sí que va a entrar más en aspectos relacionados con esa mirada a los cuidados, ¿no?, con la atención centrada a la persona y con la especialización, ¿no? Hasta ahora sabéis que tenemos básicamente 2 tipos de plazas, para autónomos y para dependencia, una plaza ordinaria. Nosotros apostamos ya en este decreto por incorporar otro tipo de plazas especializadas, las plazas psicogeriátricas y de atención a esos trastornos de conducta que son tan difíciles de abordar en muchos centros, y otras plazas específicas, ¿no?, cuando la intensidad de la atención sanitaria, como bien decías, es una de las características, ¿no?, y que se puede escapar a un equipo ordinario. Así que, nada, concluyo ya. Agradeceros la invitación y expectante a que presentéis los datos. Muchas gracias. Adolfo, ponte. Buenos días. Bienvenidos, gracias por compartir este espacio con nosotros. La verdad es que esta jornada es la exhibición de una crónica. O sea, no estamos proyectando nada, ni nos estamos inventando nada, ni estamos previendo qué va a pasar. Esto está pasando ya.
Y la verdad es que los resultados de los 2 informes que hoy presentamos, bueno, como que consolidan algo que todos los que aquí estamos intuimos. Por la generación a la que pertenecemos, unos más jóvenes que otros, porque hay muchos que ya vamos por la senda del envejecimiento activo, pero hemos tenido padres y madres y hemos tenido circunstancias donde nos hemos dado cuenta de las dificultades que hemos tenido y de las dificultades incluso sociales que hay alrededor de todos los aspectos relacionados con el sector sociosanitario. Y esto tiene que cambiar. Y desde el IDIS vamos a poner siempre, bueno, pues este acento en el cambio cultural que se precisa y en la necesidad inminente de financiación y adaptación a la realidad de algo que es el envejecimiento clarísimo de la población y sobre todo nuestra cronicidad, ¿no? Cómo va aumentando nuestra vida y nuestra calidad de vida. Hoy me acompaña, como es habitual en IDIS, siempre escuchamos a la gente, ¿no? Queremos el pulso de la voz de la sociedad civil y siempre nos acompaña pues, la entidad que nos genera pues, mayor fiabilidad y transparencia, que es Sigma 2, y hoy pues, nos acompaña, como es habitualmente, la directora general Rosa Díaz. Buenos días. Buenos días, Marta. Muchísimas gracias por tus palabras. Muchísimas gracias a todos. Hoy vamos a presentar 2 informes. Primero, la encuesta poblacional, que ahora nos contará Rosa cómo han hecho este estudio y esta muestra. Y luego habrá una mesa moderada por la directora de comunicación, Maite Segura, donde a través de otro informe vamos a tocar bueno, pues los indicadores de dependencia y cronicidad y asistenciales que tienen en las residencias, ¿no? Va a poner de manifiesto la necesidad imperiosa de dotar de capacidades sanitarias a estos espacios. Así que, Rosa, empezamos con lo que es la muestra de este informe. Tenemos ahí tú una pantalla si quieres, o bueno, tú lo tienes aquí para que nos lo traslades. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a IDIS, muchísimas gracias a su directora general, a su maravilloso equipo con el que desde Sigma 2 ya nos sentimos, desde luego, parte de ese gran equipo y, por supuesto, a los medios de comunicación que nos acompañan. Sin ellos, trasladar los datos y trasladar el conocimiento a toda la población es fundamental. Hoy hablamos, dentro de todo el ruido que hay, de una cuestión que nos parece esencial porque nos concierne a todos y si no nos concierne a todos de una manera, digamos, inmediata, nos va a concernir a todos de una manera futura. Y este estudio, además, precisamente se centra en eso. Estamos hablando de presente, pero también, Marta, en el estudio vamos a hablar de expectativas, ¿no? De qué pensamos, de qué queremos. Bueno, y empezamos, por lo tanto, desgranando lo que son las tripas de este estudio. Como bien ha dicho Marta, estamos ante un estudio de posicionamiento del sector sociosanitario en España. ¿Cuál es el objetivo principal? Bueno, pues analizar la visibilidad del sector, analizar del sector senior y, sobre todo, una cuestión que nos ha parecido capital, que es su aportación a la mejora de la calidad de vida de los mayores y sus familias, es decir, a la mejora de la calidad de vida de la sociedad. Y cuando hablamos de sus familias, de sus entornos y de todo lo que rodea a esa persona. Estamos hablando de un universo, de una población residente en España, es decir, el estudio se ha realizado sobre una población residente en España, por supuesto, de ambos sexos, de 50 a 79 años, con un matiz que es el 27,5 tiene algún mayor a su cargo. Hemos utilizado la metodología mixta, la encuesta telefónica y la encuesta online, lo que en términos demoscópicos se conoce como CATI y CAWI. La información, el trabajo de campo se ha realizado durante
este presente año, del 5 de mayo al 30 de mayo, y estamos hablando, una de las cuestiones que siempre nos ha exigido IDIS a la hora de realizar un estudio. Tenemos que hablar con datos y tienen que ser muestras que de verdad nos den contundencia científica y nos den fuerza para sostener nuestras conclusiones. Desde que empezamos nuestra andadura, esa ha sido una exigencia que la directora general siempre nos ha trasladado y así lo hemos hecho. Tenemos un estudio de 1.600 entrevistas, por lo que yo creo que las conclusiones que hoy se van a desgranar pues están, digamos, ampliamente sostenidas. Fíjate que lo que es la horquilla que hemos adoptado de 50 a 79 años es una horquilla bastante grande. ¿Por qué? Porque hemos empezado con gente suficientemente joven para preguntarles eso que preguntamos a los niños, ¿no? ¿Tú qué quieres ser de mayor? Bueno, pues yo creo que a los 50 años también hay que preguntárselo, ¿no? ¿Qué quieres ser de mayor? ¿Qué expectativas tienes? ¿Y qué podrías hacer? Y la verdad es que los resultados son bastante impactantes. Los ámbitos testados, Rosa, que hemos tocado. A ver. Pues mira, los ámbitos testados, hombre, si estamos hablando de un estudio de posicionamiento y de ver cuáles son las cuestiones de las que estamos hablando, lo primero que tenemos que testar y sobre lo que tenemos que hablar es sobre la notoriedad de los servicios sociosanitarios. Una segunda cuestión, un segundo bloque temático, es su visibilidad, la visibilidad de la aportación al sector, por supuesto, los servicios utilizados para personas a su cargo. La valoración de esos servicios nos pareció muy interesante, esa valoración de los servicios, por ejemplo, a domicilio. Fundamental, la valoración de los servicios residenciales. Es importante tener en cuenta que estamos hablando de un estudio que es un todo, estamos hablando de los servicios sociosanitarios como concepto global en su conjunto. Esto sí que lo quiero dejar claro porque no estamos haciendo un estudio sobre cada uno de los servicios. Eso exigiría, evidentemente, estudios, digamos, individualizados. Estamos hablando del posicionamiento del sector sociosanitario en España. Bueno, la innovación en materia de cuidados, el director general lo apostillaba, quedan muchas cosas por hacer, se necesitan hacer muchas cosas desde todos los ámbitos y vamos a ver cómo los datos, lo que nos traslada a la población, así lo demandan y hablamos de futuro. Las expectativas personales, Marta. Bueno, pues pasamos directamente al informe. Los servicios que tienen mayor visibilidad para los encuestados son, lo primero, los centros de día. Cuando preguntamos qué es un servicio sociosanitario para ti, los de mayor visibilidad que entienden, centros de día, un 88%. A continuación, y muy de cerca, las residencias. La teleasistencia en un 79%, ayuda a domicilio un 77% y comida a domicilio un 53%. De forma espontánea, que se le pregunta sin plantearle qué opciones tiene, de manera espontánea solo, o sea, este dato es demoledor, solo el 47% conoce algún servicio sociosanitario para mayores. Es decir, aquí es la primera brecha de información o de falta de comunicación o de necesidad imperiosa de divulgación al respecto de qué es un servicio sociosanitario, qué hay alrededor de él y qué te puede prestar. Porque es que este dato, cuando es verdad que cuando nombras, dices, pues sí, centros de día sé lo que es, tal, pero cuando lo dejas en abierto, no se sabe, ¿vale? Primer detalle. Sí, bueno, esto ¿qué nos indica? Por un lado, que tenemos que trabajar en hacer, bueno, pues en trasladar ese conocimiento a la población. Y tenemos que trasladarlo, insisto, de forma global. ¿Por qué? Por la importancia que tiene tanto en el presente como en el futuro. O sea, es el primer, digamos, uno de los primeros grandes titulares de este estudio, la necesidad de avanzar en información,
en divulgación, porque es verdad lo que tú has dicho, desde un punto de vista individualizado, cuando los sugeridos, todo el mundo lo conoce, pero es muy importante que construyamos ese concepto, ese universo global, porque forma parte muy importante ¿Qué te puede ofrecer? de nuestra cotidianidad y de nuestro futuro, y porque ese conocimiento además generará muchísima tranquilidad. Sí, y sobre todo porque las valoraciones son extraordinariamente buenas. Si estamos haciendo valoraciones de 0 a 10, 8,5 sobre 10 es la valoración de la contribución de los servicios sociosanitarios a la mejora de la calidad de vida de las personas mayores, de sus familias y cuidadores. Es que es un notable alto. Es decir, está muy, muy, muy positivamente valorado, y lo que sí que se ve también de manifiesto en esta slide clarísima es que la puntuación de 5,8 sobre 10 es un nivel medio-bajo en cuanto a la cobertura de las necesidades. Bueno, pues aquí ya tenemos el siguiente punto de acción que hemos comentado en la introducción, ¿no? Es muy necesario un mayor apoyo de estos servicios sociosanitarios porque, aunque los puedo entender, aunque los puedo valorar bien, no puedo acceder en muchos de los casos, y por lo tanto entendemos que la cobertura a las necesidades actuales y el apoyo de las administraciones está en un aprobado ramplón. Aquí hay camino para explorar. En el uso de los servicios. Esto también forma parte de una realidad que todos conocemos. El 75% de los encuestados que tienen una persona a su cargo están implicados ellos, personalmente. Implicados ellos en su cuidado, en su atención, en su seguimiento. Aquí hay una importante carga de población que está tomando las medidas de soporte directo de su persona mayor. El 75% utiliza algún servicio sociosanitario, alguno de los que hemos enmarcado, que puede ser un centro de día, una comida a domicilio o algo esporádico, y el 30% solamente cuenta con alguna persona interna o externa como cuidador cuando ya se encuentra en unas dificultades donde ellos no pueden sostener la carga de ese mayor. ¿Cuándo llegamos al momento de recurrir a los servicios sociosanitarios? Pues cuando hay pérdida de autonomía, cuando ya no nos podemos mover bien, para el cuidado personal, cuando hay pérdida de movilidad. En ese momento se recurre a algún servicio sociosanitario, y la ayuda a domicilio y la teleasistencia son los más utilizados como parte de esos servicios que hemos contado en el 75% de los casos. Bueno, cuando nos preguntamos sobre nuestras intenciones del uso de servicio, pues es que la práctica totalidad de los encuestados, de quienes ahora no tienen mayores a su cargo, no tienen personas dependientes a su cargo, utilizarían los servicios sociosanitarios si fuera necesario. Sí, esto lo que nos está dando a conocer es que hay un alto grado de confianza, hay un alto grado de fiabilidad, hay un alto grado de necesidad, y sobre todo la población está muy concernida de la necesidad y por lo tanto de la utilización de estos servicios si fuera necesario. Y es curioso, porque este es uno de los datos, ¿verdad?, que cuando estábamos analizando, bueno, no es que nos llamara la atención, porque sí que es cierto que, bueno, me acompaña además Miguel de la Fuente, el director general de investigación y el director del estudio. Sobre estos temas ya se está hablando y ya no es como hace unos años o hace un tiempo en el que nos daba miedo hablar qué haremos cuando seamos mayores, ¿no? Ahora ya de esto se habla cada vez además en una población más joven. Incluso a lo mejor si hubiéramos reducido el rango de edad, imagínate a los 40, pues también tendríamos un alto grado de conocimiento, por ejemplo, en los servicios sugeridos y demás, pero lo que nos está indicando es que estamos ante un sector capital.
capital y que tiene proyección de mayor ampliación y visión a nivel de la cultura, ¿no? Vamos a hablar de los que nos cuidan, de los que cuidan a nuestros mayores, cuidadores y residencias. Dicen que el 83% de quienes tienen algún mayor a su cargo utilizaron previamente algún servicio sociosanitario, o sea, cala, ¿vale? Esto está calando, estamos utilizando algún servicio. La atención profesional, clarísimo, o sea, cuando nos encontramos en esta disyuntiva, la atención profesional y el mayor control de los médicos, en más de un 70%, pues son las razones. O sea, yo ya no puedo, no puedo porque no sé, porque tengo un personal que no es suficientemente cualificado para poder sostener el cuidado preciso que tiene mi mayor y, evidentemente, pues, ¿por qué nos decidimos a optar por estos servicios? Por la atención profesional y el control médico. ¿Qué es lo que puede suponer en un 24%? En un 24%, ¿eh? O sea, no es tampoco un volumen demasiado elevado. El coste, bueno, pues es el inconveniente y la resistencia que tienen los mayores a marcharse, en un 58%. Esto también es un dato que es muy importante, ¿no? Que todos los que hemos tenido padres nos encontramos con esa dificultad de aguanto en mi casa hasta el máximo posible. Aguantar hasta el máximo posible nos va a llevar, estoy incomodísima, nos va a llevar a los resultados del siguiente informe, que llegan muy perjudicados a las residencias. Llegan en situaciones como muy límites. Pero bueno, el coste en un 24% y la resistencia del mayor, del familiar, de irse de su casa. Muy bien valorados los servicios a domicilio y residenciales. ¿Qué nos da? Sosiego, tranquilidad, confianza, liberación de necesidad de darles unos cuidados que nosotros ni tenemos tiempo para darles, ni tenemos conocimiento. Y evidentemente son los principales beneficios que vemos, ¿no? Esa liberación de carga. La accesibilidad de los centros, la limpieza, una gran valoración. Todas estas, bueno, lo veis en el informe del IDIS que está colgado en nuestra página web. Es un informe amplísimo y súper detallado, con valoraciones que en todos los casos superan 7 puntos, en la mayoría de los casos. Es decir, son notables lo que está teniendo permanentemente la valoración en cuanto a su accesibilidad, a su limpieza, a la atención sanitaria, cómo hacen el control de la medicación, porque ahora veremos que la gran mayoría de los residentes están polimedicados, es decir, tienen un elevado número de más de 7 píldoras al día. O sea, quiero decir que es que el control de la medicación y los tratamientos, los aspectos mejores valorados de las residencias y, evidentemente, manifiestan 100% de los casos la imperiosa necesidad de dotar a las residencias de recursos sanitarios para reducir el traslado a los hospitales. O sea, de verdad, es que es muy demoledor hablar en una encuesta poblacional del 100%. O sea, todo el mundo en España. Pues entonces habrá que ponerse las pilas, ¿no? Digo yo. La innovación. En materia de innovación también hay otra tarea que tenemos que resolver porque hay cierto desconocimiento. El 83,3% no conoce las innovaciones tecnológicas disponibles. Fórmulas de digitalización, de apoyo, bueno, de gestión, de seguimiento, no las conocen en cuidados y servicios. Digitalización para monitorización de constantes, salas multisensoriales, pues serían los aspectos o las innovaciones más útiles y mejor valoradas. Bueno, pero aquí hay otro camino de trabajo. Y esto es importante porque esto también motivaría, si se conociera, quizás Marta, también esa necesidad o digamos, llevar a las personas que hiciéramos uso de esos servicios sociosanitarios, no ya en condiciones, digamos, más límites, sino que ese conocimiento progresivo quizás nos haría que esa utilización de los servicios sanitarios fuera también más progresiva y, por lo tanto, también nos diera... Impactara más en nuestro estado de salud y en nuestro bienestar, que estamos hablando de salud, bienestar, calidad de vida. El 85% se muestra dispuesto
a dejar constancia anticipada de sus deseos respecto a la acción de cuidados que quiere o a la atención que necesita en el futuro. Claro, ya estamos como abiertos a que vemos que bueno, pues esto llega más tarde o más temprano, esperemos que llegue o no, pero lo cierto es que no me importa dejar constancia que quiero ser de mayor, ¿no? La ayuda a domicilio, la teleasistencia, los centros de día son los servicios que en expectativas, gente que no tiene gente a su cargo y que no es suficientemente mayor, pues estaría dispuesto a utilizar de manera prioritaria, más o menos, pues que venga alguien a echarme una mano, la teleasistencia y los centros de día. Y en caso de algún grado de dependencia o necesidad de ayuda, si la tuviera, el 27% se decantaría por servicios de ayuntamiento o comunidad autónoma, el 26% por tener una persona externa que les apoyara y el 41% de los encuestados, estamos soñando, estamos pensando a futuro, se plantearía ir a una residencia. Este yo creo que también es un dato muy importante en cuanto a la apertura, ¿vale? Bueno, hay que decir que este es el itinerario lógico de pensamiento que nosotros tendríamos, que por ejemplo, si me preguntaran a mí, pues es muy probable que tuviéramos, ¿no? Pero luego, claro, las circunstancias se dan de una manera o de otra y es cierto pues, que al final la profesionalización de los servicios es capital a la hora de decidir por su utilización, ¿no? Bueno, muchas conclusiones, muchas ratifican nuestro pensamiento, ¿no? Y ahora, pues las conclusiones, pues gran parte de ellas las han trasladado en la apertura tanto nuestro vicepresidente como el director general, ¿no? Hay que visibilizar, esto es comunicación, comunicación, comunicación y sensibilización. Hay que visibilizar los servicios sociosanitarios, normalizarlos, darle sensación de continuidad asistencial. Vamos a esperar todos llegar a esto, ¿no? Servicios sociosanitarios tienen que convertirse en algo natural. ¿Por qué? Porque son esenciales, son prioritarios, son primordiales para contribuir a la mejora de la calidad de vida de nuestros mayores y de nosotros mismos. Hay que dotar a las residencias de recursos sanitarios, fundamental. ¿Por qué? Claro, porque llegan en mal estado. Claro. Exactamente. Entonces, esa necesidad de gestionar determinadas circunstancias exige, lógicamente, que se aumenten los recursos. Y si queremos hablar de las residencias en términos de presente, pero de futuro, es muy necesario que los usuarios, el futuro usuario, pensémonos todos como futuros usuarios y eso es lo mejor que se puede hacer también y lo mejor que se pueden. Por eso es importante los datos, que desde las administraciones no solamente se piense en lo que se está gestionando este presente, sino que también haya una gestión de las expectativas, de lo que la gente demanda para el futuro. Y por eso, capital. La inversión, claro, de recursos sanitarios, una inversión tecnológica prioritaria, ¿no? Estamos en el mundo de la digitalización, estamos en el mundo de la IA, estamos en el mundo de estar haciendo seguimiento de nuestras vidas y estar dotado de aplicaciones y de seguimiento que puedan controlar nuestros datos de salud. Nos sentimos acompañados. Bueno, pues hay que invertir en tecnología para personalizar y mejorar los cuidados de los mayores y se necesitan estrategias para mejorar la cobertura de las necesidades de los mayores, continuidad asistencial, colaboración público-privada y realmente nos encontramos ante un momento en el que los datos son reales, ¿no? Lo estamos evidenciando, estamos en un momento de plantear estrategias diferenciales, esto va a seguir avanzando y la tecnología que nos acompaña hace que los tiempos sean muchísimo más cortos. El futuro es ayer. Y estamos obligados a tener por delante lo que nos espera y a dotarlo adecuadamente para que cada uno haga lo que tiene que hacer en el mejor cuidado de nuestros mayores.
Completamente. Y yo, si me permite, sí quería apuntar. Cuando se hablan de estrategias, parece, esto es como lo que decimos los de Derecho, ¿no? Conceptos jurídicos indeterminados. No. Las estrategias tienen que ser estrategias globales, estrategias 360, y que la gente, los usuarios, los futuros usuarios, los usuarios actuales, así lo permitan, que forman parte de un universo seguro, que van a formar parte de un universo seguro. Porque si se tiene esa percepción, nuestra percepción de futuro es mucho más optimista. Fíjate, hoy estamos hablando de estas cuestiones. Hace unos cuantos años nos costaba un poquito más. Hoy esto forma parte de nuestro presente y de nuestro futuro, que, como bien decía la directora general, es ayer. Y confiemos que lleguemos. Gracias a todos. Doy paso a Maite Segura, que va a seguir con la mesa de debate. Gracias. De la Fundación IDIS como a la directora general de Sigma 2 por habernos explicado también esta encuesta poblacional. Las tenemos que disculpar a ambas porque tienen ahora otro acto, así que vamos a continuar con este espacio de debate que tenemos para ahondar en el segundo informe del que hablábamos al principio de la jornada, ¿no? En este análisis que hemos realizado para ver cuáles son las necesidades sociosanitarias de las residencias de mayores. Me gustaría decir, antes de abrir el debate y de presentar a nuestros invitados, que esta es la primera vez que se ha medido desde la Fundación IDIS, con una extensa muestra de datos e indicadores, estas necesidades sociales y sanitarias que cubren las residencias de mayores en nuestro país. Como se ha dicho también en la jornada, todos tenemos mayores en nuestras familias y, con suerte, todos vamos a llegar a mayores. Por tanto, este análisis y este estudio nos parece de una importancia capital, y para eso tenemos aquí a 3 expertos a los que voy a presentar. Tengo a mi lado a Joan Barrubés. Él es socio y cofundador de Antares Consulting, empresa con la que hemos realizado este análisis. Bienvenido, Joan. Muchas gracias. Tenemos también a Silvia Lores, ella es directora médica de Valdeluz Mayores. Gracias, Silvia. Muchas gracias a vosotros. Y aquí a continuación está Javier Martínez Peromingo, que es el jefe del servicio de geriatría de la Fundación Jiménez Díaz. Muchas gracias, Javier, por acompañarnos. Para poner un poco en contexto este informe del que vamos a hablar ahora y del que vamos a ver datos en la pantalla todo el rato para ir dando pie a cada una de las cuestiones, me gustaría partir de una premisa de la que partíamos en este informe, y es que los mayores en las residencias necesitan siempre, de manera simultánea e inequívoca, tanto cuidados sociales como cuidados sanitarios. Y partiendo de esta premisa, os voy a lanzar la primera pregunta al hilo de los datos que estamos viendo, ¿no? Se observa, por ejemplo, que un 74% de los residentes presenta dependencia severa o gran dependencia. Desde vuestros diferentes ámbitos de experiencia, ¿cómo diríais que es el perfil de los residentes cuando llegan a nivel de cuidados y de necesidades sanitarias, ¿no? Quizás, Joan, desde el punto de vista del propio estudio, y luego Silvia y Javier desde sus ámbitos de experiencia. El perfil de personas que llega a las residencias es un perfil que tiene necesidades de atención a la dependencia, a la pérdida de autonomía, pero también sanitarias. Hay una cuestión que es muy paradójica y es muy excepcional dentro del panorama internacional. Las residencias es un recurso sociosanitario, pero nosotros lo tratamos como un recurso social. Y nuestra mirada es la edad, muy mayor, el nivel de dependencia, el déficit cognitivo y la incontinencia, indicadores de pérdida de autonomía. Pero es que cualquier estudio un poco mínimamente hecho, yo me acuerdo cuando empezamos a hablar de cronicidad en serio en España hacia el 2010,
mirando la encuesta europea de salud, intentamos cruzar dos variables, cronicidad y dependencia. El dependiente sin cronicidad no existe. Bueno, técnicamente sí, era un 0,7%. Un 0,7%. Los dependientes no tienen cronicidad. Las personas mayores con alta dependencia, con dependencia severa, grave, con déficit cognitivo, tienen enfermedades. Y nuestra mirada es exclusivamente social. Y los datos que miramos siempre son los sociales. Y parte de la novedad del estudio es mirar que también tienen necesidades sanitarias. Silvia. Yo creo que nos ha cambiado mucho la perspectiva en los últimos años. Yo empecé a trabajar en el sector en el año 2004. La realidad era distinta. A modo de ejemplo, tenía en el 2004 una residente con 104 años. Para mí era excepcional ver aquella señora mayor. Y no volví a tener otro centenario hasta el año 2015, que tenía un señor de 103. En los últimos años se nos ha incrementado el número de centenarios en los centros. Y eso es un indicativo de que aumenta la esperanza de vida. Pero ese aumento de la esperanza de vida trae aparejado la cronicidad de la pluripatología que los residentes que nos llegan tienen. Antes de hacer este estudio me parece muy interesante porque yo tenía la experiencia pero no tenía los datos. Yo veía mis mayores con insuficiencia cardíaca, con hipertensión arterial, con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, con arritmia, es decir, con una serie de cuestiones que se repetían a medida que iba haciendo los ingresos y nos iban llegando los pacientes. Y todo eso implica que tengo una persona que es mayor, que tiene una situación de vulnerabilidad y muchas veces de alta complejidad, por la evolución de sus patologías crónicas y por esa polifarmacia asociada también. Y se agrega además que esa evolución de tus patologías crónicas y ese envejecimiento que tienes aumenta tu necesidad de cuidados. El mayor que tiene un apoyo familiar evidentemente puede aguantar más tiempo en casa, pero cuando estás solo, ya ayuda a domicilio no alcanza y entonces ingresa. Y hemos visto que a lo largo del tiempo, pensando en ese principio, en esos primeros años 2004, 2005, 2006. Yo tenía bastante gente autónoma que no tenía hijos y no tenía familia, pero eran bastante autónomos, ingresaban porque no tenían ese soporte. Eso se fue disminuyendo a lo largo del tiempo. Y lo que nos está llegando en los últimos años es una persona muy mayor o con una complicación por sus patologías. Entonces, ha cambiado todo. Hemos aumentado la esperanza de vida, eso es muy positivo. Hemos incluso mejorado un aspecto, por poner también un ejemplo e ilustrar a quien no sea sanitario. Yo recuerdo en el año 2005 una señora, una paciente mía de la residencia, autónoma, ingresa autónoma porque vivía sola, tiene una fractura de cadera, la mandamos al hospital y cuando vuelve con un tratamiento conservador. No se operaba por su edad, por sus patologías de base. En el año 2019, mi madre con 99 años se fractura la cadera y la operan. Y eso permitió que viviera 2 años más con buena calidad de vida, por ejemplo. Eso es una de las cosas que tenemos que valorar. Ahora nos toca otra tarea y es tratar de dar la mejor calidad de vida posible dentro de lo que son esas circunstancias. Y ese es nuestro desafío. Javier. Bueno, yo creo que algo queda claro, es que el modelo actual, tanto sanitario como social, está obsoleto en no dar respuesta a la situación global. Antes, ya lo comentaba, cuando yo acabé la residencia en el año 2000, en España había 38.000 personas mayores de 100 años y cuando llegabas a casa lo contabas como si fuese una anécdota.
y en el año 2050, 2060, las previsiones del INE es que haya 250.000 de personas. Es decir, esto ya no va a ser la excepción, va a ser casi la norma, ¿no? Entonces, este es un ejemplo. El otro ejemplo es que cuando yo era niño, mi infancia fue en Guadalajara. En Guadalajara, yo solo recuerdo la primera residencia que conocí, estaba en el centro de Guadalajara, y el nombre que tenía era el Centro de los Ancianos Desamparados, ¿no? Porque era el criterio de ingreso era ser anciano y estar desamparado, es decir, no tener familia, porque el modelo que teníamos estaba basado fundamentalmente en que nos cuidaba la familia. Pero la realidad es que ahora mismo tenemos un modelo diferente y necesitamos un cambio, una transformación tanto del modelo sanitario, de adaptar los hospitales a sus usuarios, que son las personas mayores, y un modelo evidentemente social, sociosanitario, que tiene que ser totalmente diferente, que no podemos negar la realidad. Es decir, nadie quiere vivir en un hospital, pero las personas que ingresan en residencias son personas dependientes, con mucha carga, con mucha comorbilidad, a la que los traslados constantes a hospitales muchas veces no les aportan ningún valor y lo que necesitan es alguien que les conozca en profundidad. Haciendo referencia a los datos de este informe que presentamos hoy también, a ver, creo que estamos en la siguiente diapositiva, sí. En cuanto a las necesidades médicas que se cubren en las residencias, hay algunos datos que estamos viendo ahora. Por ejemplo, se referencia que más del 67% de los residentes están diagnosticados con alguna enfermedad y más del 86% requiere de algún tratamiento de rehabilitación. No sé si, bueno, ya se han avanzado algunas cosas en la primera parte de la jornada, pero ¿creéis que la carga asistencial que tienen las residencias está reconocida a nivel social y también a nivel institucional? Institucional no. Primero porque casi no hay ningún estudio que haya mostrado estos datos. Yo creo que es la gran aportación de este trabajo del IDIS. Y si miras la literatura publicada en España, todos hablan de dependencia, pero nadie habla del perfil sanitario en las residencias. El 67% con al menos un diagnóstico de enfermedad crónica. Cogimos las 6 enfermedades crónicas trazadoras de fragilidad del VIC, de la escala VIC, que es fácil de medir, es que son 2 de cada 3. La mitad se hospitaliza al menos una vez al año. La mitad precisa oxigenoterapia. Son datos muy reveladores de la altísima complejidad que hay dentro de una residencia para personas mayores. Igual que en medicamentos, lógicamente. Todos son pacientes, personas polimedicadas. El impacto en términos de cuidados es extremadamente alto y contrasta con qué ratios de profesionales sanitarios pedimos y tenemos, porque son dos cosas distintas, las que se pide normativamente, las que los grupos creen que necesitan y que son superiores al mínimo exigible, porque necesitamos más profesionales sanitarios en estas residencias, porque los datos son muy reveladores. ¿Cómo lo percibís en las propias residencias? Totalmente de acuerdo. Además, precisamente hay un detalle que es muy importante desde mi punto de vista. Yo soy médico de residencia, ¿no? Para el mayor ir al hospital es un estrés. El mayor no quiere ir. Son pocos los que quieren ir al hospital. Cuando van, esas estancias son altamente estresantes. Desde el mismo momento pensemos del traslado en ambulancia, por más que intentemos que vaya una persona con ellos. La espera en urgencias, luego si pasan a planta, personas que no conocen, entornos desconocidos. Es un hándicap para nosotros porque luego nos vuelve un mayor que muchas veces está peor que lo mandamos, pero lo teníamos que mandar porque no tenemos los recursos necesarios para dar la cobertura en el caso de una reagudización de su patología de base o de una complicación. Entonces, cada vez las familias también lo estoy observando, no dicen, no lo mande al hospital, tenerlo vosotros ahí, no lo mandéis al hospital hasta que no sea más que estrictamente necesario. Entonces, yo creo que si pensamos en mejorar esa calidad de vida, deberíamos evitar esas derivaciones por descompensaciones cuando nosotros ya conocemos muy bien la patología que hay y la sabemos tratar, pero no tenemos recursos, bueno, pues para hacer una imagen,
para hacer un ecodoppler. Por ejemplo, yo soy muy partidaria de, dentro de lo posible, evitar los traslados hospitalarios. Pero tú puedes tener una clínica y quieres una confirmación diagnóstica y no tienes el equipamiento para hacer esa confirmación diagnóstica e iniciar el tratamiento correspondiente. Terminas derivando, las familias también les tranquiliza poder tener ese aporte desde lo que es la medicina especializada. Y esta es el gran desafío que tenemos en los grupos, y yo creo que esto somos todos los grupos igual. Tenemos las mismas inquietudes. Entonces yo creo, me ha gustado esto, de poder pensar que a lo mejor en algún momento podemos tener acceso a esa posibilidad, cosa que reduzca a la mínima expresión posible los traslados hospitalarios, porque es beneficioso para el mayor. Y eso, no tengo datos, pero tengo la experiencia de cómo se van y cómo muchas veces vuelven, que han perdido funcionalidad claramente, han perdido peso, comen peor, vienen con disfagia, con pautas de dieta específica. Entonces, Javier, bueno. desde la parte hospitalaria, ¿cómo percibís la Bueno, carga desde la parte asistencial? hospitalaria, primero hay en general en sanidad, hay un desconocimiento absoluto acerca de las características de los acuerdos marcos que firman los servicios sociales, en los que muchas veces ni sanidad ha participado en la elaboración de los pliegos y que muchas veces son cosas muy inconcretas y las propias residencias se han ido organizando. Es decir, lo tradicional es que cuando alguien se pone malo lo mandas a enfermería, cuando se pone más malo lo mandas al hospital y cuando vuelve del hospital vuelve a la enfermería y cuando está un poquito mejor ya sube a su habitación. Es decir, se ha autoorganizado el modelo de funcionamiento, pero nunca ha sido obedeciendo a una organización porque el sistema sanitario siempre estaba al margen. Desde ejemplo, yo que trabajo en la Fundación Jiménez Díaz y coordino los hospitales que gestiona públicos, que gestiona Quirón Salud, es decir, nosotros hace ya más de 10 años pusimos en marcha, uno de los problemas fundamentales es que la propia residencia, el personal sanitario de la residencia no tiene acceso a la historia médica de los pacientes. Pusimos en marcha el portal sociosanitario y hay un acceso, lo que comentaba, un acceso de los compañeros de la residencia a todos los especialistas del hospital, de tal forma que le pueda juntar, por ejemplo, un electrocardiograma que se ha hecho en la residencia para que el cardiólogo le pueda comentar. O al revés, es decir, por ejemplo, infecciones de orina, que son muy frecuentes en pacientes institucionalizados, que a veces son por gérmenes multiresistentes, que solamente tienen de administración intravenosa, ¿no? Pues en algunos centros se puede coger y la medicación se puede pasar a la residencia para que se administre ahí, ¿no? Entonces, claro, esto es un sistema que se ha ido organizando un poco en función de las necesidades, pero lo que hace necesario es que esto tenga una estructura formal, es decir, esto no puede depender de la buena fe de la gente o de que haya gente más visionaria o menos visionaria y que, porque el proceso para nosotros de lanzar el portal sociosanitario fue una odisea, fueron 3 o 4 años con el tema de los requisitos de protección de datos y demás. Entonces yo creo que hace falta algo más estructurado y algo más organizado para que, y precisamente también, es decir, que la comunicación, la formación que podemos dar desde el hospital a los compañeros, por ejemplo, en el área de Rey Juan Carlos en Móstoles, había compañeros de residencia que venían a rotar al servicio de geriatría del hospital. Entonces, ese tipo de cosas mejora la formación y mejora la calidad que se da a los pacientes. Más adelante hablaremos también de los datos en este informe. Si pasamos a la siguiente diapositiva, que la estamos viendo ya, vemos que dotar de más profesionales sanitarios a las residencias podría reducir hasta un 30% las hospitalizaciones y hasta un 11% las visitas a urgencias. A tenor de estos datos, os voy a lanzar una pregunta doble. La primera es si se puede considerar probado que un mayor número de profesionales sanitarios en las residencias mejora los resultados de salud. Y la segunda, si a ver cualquiera de vosotros nos podéis explicar un poco cuál sería el papel de las llamadas residencias medicalizadas en este caso, ¿no? Sí, a ver, todo esto sale de revisión de estudios publicados en revistas académicas.
Es un campo relativamente nuevo, porque los estudios no son tan extensos, pero hay estudios que analizan esta correlación. Seguramente, y a nivel anecdótico, yo creo que más que probado, pero es que además es de aquellos estudios académicos que se hacen que es para demostrar que la Tierra es redonda, efectivamente redonda. O sea, si tenemos más profesionales sanitarios en una residencia, pues la calidad de los cuidados y las personas que tienen necesidades sanitarias, lógicamente será mejor. Es que es de perogrullo. Yo creo que el caso más paradigmático, que además se hizo famoso en su momento, fue el famoso estudio de las residencias en Connecticut, que analizó la tasa de mortalidad en las residencias de Connecticut durante la COVID y demostró que donde había más personal de enfermería, había menos mortalidad. ¡Oh, sorpresa! El sol sale por las mañanas. Pues estos datos nos dicen esto. Si hay más profesionales sanitarios, lógicamente las personas están mejor atendidas, se pueden organizar circuitos bien hechos y hay menos hospitalizaciones, hay menos urgencias, por lo tanto hay urgencias evitables, etc. Yo voy a meterme en un berenjenal. He llevado en los últimos años residencias diversas, residencias con médico 24 horas, que son las residencias de plan velocidad, y centros que tenían menos dotación de médico, de horas de médico. A mí me tocaba analizar los éxitos mensualmente de todos los centros y yo no tengo los datos, pero sí os aseguro que el nivel de derivaciones hospitalarias en los centros que yo tenía médico 24 horas es muy inferior al resto de los centros. Cuanta menor es la dotación de médico, mayor es la derivación hospitalaria. Eso no tengo yo una diapositiva para ponérosla, pero os doy fe de ello. La derivación era menor, incluso los éxitos eran menores. Eso no, lo tengo que contar, no lo puedo mostrar en datos, pero en mi experiencia de los últimos años, 12 años. Bueno, yo no sé si muchos sabéis el porcentaje, por ejemplo, la probabilidad que tienes de acabar ingresado en un hospital si vas a la urgencia de un hospital, ¿no? Dependiendo del tipo de hospital, pero en general, por encima de mayores de 18 años, la probabilidad varía entre el 9%, 8-9% y 11%. Según vas subiendo, vas haciéndote más mayor, tienes más carga de comorbilidad, tu probabilidad de acabar ingresado va aumentando. ¿Vale? Mayores de 65 años está en torno al 22%, mayores de 85 ya superamos el 32%. La probabilidad de ingresar de un paciente de residencia, estos son datos de la Comunidad de Madrid, en un estudio que hicimos en muchas áreas, es superior al 50%. Y esto a veces, que va un poco en la línea, es decir, aquellos... el porcentaje que sea más alto lo que traduce muchas veces es la mejor derivación, ¿no? O la mejor disponibilidad. A veces no es tanto de la calidad como la comunicación que tenga el centro con el hospital. Si, por ejemplo, pides una analítica, te viene una hemoglobina del 7, hay que transfundir a este señor, lo mando a la urgencia. Porque no tienes otra alternativa, ¿no? Pero si el señor está estable, está tranquilo, puedes programar en el hospital de día una transfusión y el señor no tiene que cargarse las 3 horas de espera en urgencias, que es horrible. Entonces, es evidente que la asistencia sanitaria, sobre todo enfermería, dejémoslo claro, hay que romper una lanza por las enfermeras, sobre todo enfermería, es la que marca la calidad. Los ratios es otro tema que luego no sé si entraremos o no, pero solamente el hecho de tener enfermería y que la persona que está al cargo lleve ya cierto tiempo conociendo a los pacientes, que eso es otro melón también, son cosas que han demostrado en los estudios que reduce las hospitalizaciones. Yo si me permites, por la doble pregunta que hacías, yo evitaría el término de residencia medicalizada. ¿Cuál propondrías? La residencia, si nos creemos que es sociosanitaria, tiene personal sociosanitario y tiene personal sanitario. Lo digo porque el problema de utilizar la terminología de residencia medicalizada es que entonces aceptamos una cosa que no deberíamos aceptar, que hay residencias con poco personal sanitario. Yo creo que esto no deberíamos aceptarlo. Las residencias de por sí tienen que tener profesionales sanitarios bien dotados. Es que, de todas formas, el medio de las residencias durante muchos años se definía como un medio muy heterogéneo y era como lo que caracterizaba, ¿no? Y tú veías y decías, es que échales.
y hay centros que tienen una dotación sanitaria equiparable a un hospital de media estancia o de convalecencia, y los llaman con el mismo nombre, ¿no? Entonces, Bueno, pero lo ha comentado antes, en el 2004 teníamos personas autónomas en las residencias. Antes de la ley de calidad que define el concepto de atención sanitaria y de la ley de la dependencia, que pues, los PIA los acabamos dando en la residencia. Los PIA residenciales son personas con grados altos de dependencia, pero entonces teníamos plazas de autónomos, que hoy en día es una contradicción. O sea, que en una residencia haya una plaza de autónoma es una contradicción de términos. Y existen, incluso el consejero, el director general estaba diciendo, vamos a cambiar esto, porque es anacrónico. Sí, efectivamente. Pues siguiendo con los datos del estudio, nos metemos un poco en la ratio que comentabais y en la oferta de residencias y hospitales de media estancia. Vemos aquí que España cuenta con una media de 13,6 plazas por cada 100 mayores de 80 años, por debajo de esas 17 que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Tenemos aquí los datos, pero ¿consideráis que efectivamente la oferta de plazas es efectivamente insuficiente en nuestro país? Lo será, lo será. O sea, ahora empieza a bajar. Primero hay una matización técnica. La OMS nunca ha dicho explícitamente 17 plazas por cada mayor de 80, pero dijo 5 plazas por cada mayor de 65. Lo que pasa es que la gente de 65 no va a las residencias, van los de 80 y 85. Y hoy todo el mundo ha traducido por una ecuación matemática simple, las 5 plazas de 65 equivalen a 17 de más de 80. Nosotros estamos bajando. Hace unos años estábamos en casi 15. Estamos bajando. Y estamos bajando por un doble efecto, porque el ritmo de envejecimiento es muy rápido. Y el número de personas que cumplen 80 años cada año se está doblando. En los próximos 10 años será el doble. Cada año van a cumplir 80 años, el doble de personas que en la década anterior. Es el envejecimiento que tenemos. Y al mismo tiempo se ralentiza la construcción de nuevos centros. Se ha ralentizado. Cada año hay menos plazas nuevas. De hecho, hasta el punto que el 2024, según datos del INSERSO, es el primer año desde el año 98, que desde que yo tengo datos, que hay menos plazas que el año anterior. 2024 hay 3.200 plazas menos de residencias que en el año 2023. O sea, hay más mayores y menos plazas, el ratio cae. Con lo cual hay una alerta. Si no hacemos un cambio de rumbo significativo, vamos a tener un problema. Y a esto se le añade a un problema del que nadie habla, que el IDIS lo puso de manifiesto hace unos años con el estudio de los cuidados intermedios, las camas de media estancia. España es que en camas de residencias salimos más o menos en la foto y en los rangos. Igual que las camas de agudos, tenemos 4, algo por cada 1000 mayores, pero más o menos estamos en la parte baja del rango, pero estamos. En residencias estamos en la parte baja del rango internacional, pero estamos en el rango, la campana de Gauss. En camas de media estancia, si hacemos la campana de Gauss a nivel internacional, España no aparece ni en el gráfico, no nos cabe de lo mal que está. No hay, no existen. Con lo cual tenemos un doble problema. Eso es, por eso muchas veces en la residencia asumimos un perfil que se correspondería a ese, ¿verdad? Sí, totalmente. Concuerdo que, visto lo que es la gráfica demográfica, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho. Bueno, y luego hay que entender también que somos uno de los países del mundo que tiene un porcentaje, un número de personas mayores de 80 años mayor, con lo cual el porcentaje luego en el número de plazas, cuando pasas el número de plazas, es mucho más grande, ¿no? A ver, yo creo que el problema fundamental aquí es que no hay un plan. No hay un plan, no hay un modelo de envejecimiento, no hay nadie, no sé si hay alguien al volante o no hay alguien al volante, pero al menos lo que no queda claro es un plan. Antes estaba comentando, tuve la suerte de estar en Dinamarca en el año 23, invitado por el Ministerio de Asuntos Exteriores para conocer el modelo sociosanitario. Estuvimos 10 días, una cosa así, ¿no? Entonces, ellos habían optado por un modelo y primero definieron el modelo que querían y luego obraron en consecuencia.
que es lo que aquí en España no hacemos nunca. Es decir, ¿qué es lo que hicieron? Es decir, si ellos apostaron por un modelo domiciliario, por un modelo de residencias muy claro, ¿no? Entonces lo que dijeron, lo que necesitamos menos es la rehabilitación se va a llevar al domicilio. Da igual que sea residencia, que sea domicilio privado. Ese es nuestro modelo. ¿Qué es lo que necesitamos menos? Menos hospitales de agudos. La población de Dinamarca es un poco menor que la de la Comunidad de Madrid. Pasaron de 58 hospitales en concreto a tener 20 actualmente, ¿no? Aquí la gente se volvería loca pensando que vamos a cerrar hospitales, ¿no? Pero no es cerrar hospitales, es definir un modelo. Es que antes lo comentaban, salimos mal en media estancia, pero si quitamos a Cataluña, ya es que no salimos al nivel de Uganda, es una cosa tremenda. Tenemos 15.000 plazas y 10.000 en una comunidad. Es increíble. Si quitamos Cataluña, o sea, no, es increíble. Necesitas una diapositiva a 0, no a 4, a 0, para aparecer en el gráfico, y entonces, en un extremo. ¿Qué es lo que pasa? Hospitales de agudos que se acaban llenando de personas que no necesitan un modelo de atención aguda, a las que la propia hospitalización les acaba generando un problema de salud, porque no lo olvidemos, es que el problema es que a veces el hospital genera discapacidad, porque son pacientes que no se inmovilizan, porque se producen cuadros confusionales y al final, porque aquí tenemos el recurso sociosanitario de las residencias, pero no hay ninguna estructura formal que permita la derivación de estos pacientes. Javier ha mencionado ahora el modelo de Dinamarca y en el estudio se hace también un análisis de 5 países europeos a nivel internacional, específicamente en los modelos de financiación, ¿no? Hacemos como un benchmarking y ahí se observa que hay 3 tipos de servicios y 3 tipos de financiación: el sistema sanitario, los servicios sociales y los propios usuarios. Pero se observa que efectivamente, también se ha comentado en la primera parte de la jornada, que en España el sistema sanitario no hace ninguna aportación a este sector de las residencias. Os voy a pedir que os mojéis y que me digáis vuestro punto de vista en este sentido. Bueno, es de las cosas que hemos normalizado, pero que cuando conoces el mundo occidental, Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, la OCDE en definitiva, es una gran excepción. Y en gran medida, siguiendo tus palabras, en los otros países hay alguien al volante y piensa racionalmente y dice: si en una residencia hay cuidados sanitarios, a ver, ¿quién es el responsable de los cuidados sanitarios? ¿Ministerio de Sanidad? Pues le toca pagar tanto. Si hay cuidados, atención a la dependencia, ¿quién es el responsable? ¿El seguro de dependencia del país? Pues usted paga. Y luego hacen otra cosa que es, pero además, usted está alojado en un hotel, donde hay una cama y unas comidas. Esto lo paga usted, el usuario. Ah, que usted es vulnerable y no tiene dinero, le vamos a dar subvenciones para que lo pueda sufragar. Pero todos los países hacen un razonamiento muy simple. Atención sanitaria lo paga Sanidad, atención social lo paga Servicios Sociales y atención hotelera lo paga el usuario. Somos el único que no lo hace. Y esto nos debería interpelar. Hemos normalizado una cosa que es absolutamente excepcional en el mundo. Silvia. Me he sorprendido porque yo tampoco, yo soy sanitaria pura y dura, la parte de números no la llevo, pero me sorprendí que hubiera países que se hiciera así, porque yo estoy acostumbrada a este modelo y normalizo este modelo, como dice el compañero, y me he sorprendido cuando he mirado el estudio, todos esos países, las fracciones de aportación. Podría ser una manera. Javier. Sí, bueno, es que yo creo que no hay otra solución. Es decir, para hacer esto además sostenible, lo lógico es que recaiga. Y que además, si algo hemos aprendido en la Comunidad de Madrid es que eso, ¿no? Que el dinero siga al paciente, el dinero siga a la persona. Es decir, quien presta el servicio es el que recibe. Antes, volviendo al sistema danés, 2 curiosidades que tienen, por ejemplo. Tienen diferentes estratos, de tal forma que si el modelo de atención que se da en residencia, cuando van al hospital considera que no ha sido adecuado el modelo, el dinero va al hospital, no va a la residencia. Y otra cosa que aquí nos volaría la cabeza, que es si ahí te tardan en dar un mes, primero, la prescripción de residencia puede ser una prescripción sanitaria. Tu médico de atención primaria puede prescribirte una residencia.
Y esto sí que es una cosa loca. Es decir, si no puedes pagar el alojamiento y la manutención, no pasa nada, porque el Estado se hace cargo de tu casa y la alquila para personas jóvenes, que entonces está revitalizando el centro de las ciudades. Si tú vives el resto de tu vida en la residencia, tu casa, el día que fallezcas, pues pasará a tus descendientes, pero hasta entonces el usufructo depende del Estado y le da un servicio. Y eso hace que todo sea ciertamente sostenible, pero claro, tenemos que tener claro. Hay un plan. ¿Quién va a pagar? Él lo decía muy bien, es decir, esto, ¿quién lo va a pagar? Porque eso hay que pagarlo siempre, es decir, la sanidad, la atención, todo hay que pagarlo. Lo único que tenemos que coger es decir, si lo dejamos como hasta ahora, que está en un limbo, ¿no? Que depende más o menos de la variabilidad o de la buena voluntad de la gente, pues claro, tenemos un modelo que es totalmente heterogéneo y que no es efectivo. ¿Me permites una anécdota? Poniendo, porque esto lo conocíamos, lo que hemos hecho es ponerlo a día con los datos actuales, y hemos ido pues, con estos países haciendo entrevistas individuales, buscando datos y hablando de esto en Ginebra y en Lausanne, en Suiza. Me preguntan, ¿pero en España cómo es? ¿No? Y se lo explico, ¿no? Y no daba crédito, digo, ¿pero cómo puede ser? Entonces, en las residencias no hay médicos y enfermeras. Digo, no, sí, hay pocos, pero hay. Digo, pero entonces, si sanidad obliga a tener médicos y enfermeras, ¿cómo es que no paga? Digo, no, es que no es sanidad quien obliga, es servicios sociales. Digo, eso es imposible. ¿Qué competencias tiene servicios sociales sobre la atención médica? Como es imposible que el Ministerio de Servicios Sociales o la Consejería fije unos ratios de médicos y enfermeras. Esto no se puede hacer legalmente. O sea, esto es un marco mental muy distinto, ¿eh? O sea, nosotros estamos en un marco mental muy peculiar. O sea, ¿cómo puede ser que Servicios Sociales me obliga a tener médicos y enfermeras si no es su competencia? Y lo aceptamos. Y además nadie va a pagar por ellos. Bueno, y tiene sus médicos propios. Las residencias públicas tienen los médicos que no pertenecen al sistema de salud. Sí, sí. Es otro tema loco. Es decir, exacto. Pertenecen a los servicios sociales. Podríamos estar aquí hablando largo y tendido, pero nos quedan 10 minutos. No vamos a entrar en el tema de los profesionales porque nos llevaría a otra mesa de debate, pero en cuanto a los datos y a la continuidad asistencial, que hemos hablado un poco de los datos de los residentes también en la mesa, a mí me gustaría preguntaros cómo se trabaja para conseguir ese conjunto mínimo básico de datos del residente, un poco a similitud del CMBD hospitalario, ¿no? Cómo se trabaja y cómo ayudaría esa homogeneización probablemente a la continuidad asistencial de la que tanto hablamos desde la Fundación IDIS. Sí, hombre, sobre todo sería de gran ayuda porque nos ayudaría a visibilizar y a conocer los datos reales de la carga de dependencia y de la carga sanitaria en las residencias. El ejercicio que ha hecho el IDIS con este estudio yo creo que puede ser una gran punta de lanza, porque ha construido un embrión de CMBD. Eran unas 32 variables. La gran ventaja es que se partió de variables que ya se están recogiendo, con escalas que todo el mundo utiliza, tanto sanitarias como sociales y de dependencia, con lo cual queda mucho trabajo, pero es un punto de partida que se podría utilizar y que, vamos, yo sobre todo animaría a las autoridades sanitarias sociales a que lo hiciesen, porque el CMBD lo tenemos desde hace, ¿cuántos años? Desde finales de los 90, sí, cuando empezamos a utilizar los GRDs. Y en el fondo de los GRDs hospitalarios, lo que es más útil es el CMBD más que los GRDs. No nos hace falta GRDs en las residencias. De hecho, se ha demostrado que no sirven de nada ni los RUCs, ni los GRDs, ni cualquier otra clasificación, por un tema estadístico que ahora no viene a cuento. Pero tener un CMBD sería extremadamente útil. Nos daría los datos y visibilizaría la situación real, social y sanitaria. Silvia. Todos los grupos del sector estamos informatizados, tenemos la historia clínica digital, hay distintos soportes, pero todos los grupos están en esta línea y nosotros tenemos muchos datos que evidentemente sería cuestión de hacer ese traspaso de información, llegado el momento, sin ningún problema. Y creo que es beneficioso. Yo afortunadamente tuve la oportunidad de experimentar lo que es el portal sociosanitario,
con la Fundación Jiménez Díaz, que es maravilloso. Luego, el año pasado también, el Hospital 12 de Octubre compartió, generó un portal con las residencias de su ámbito de referencia. Y es algo positivo para los centros, y entiendo que para los hospitales es valioso tener esos datos. Nosotros los tenemos, es cuestión de lo que tenemos, poderlo pasar. Y creo que sería muy positivo para el residente. Nuestro objetivo es el residente. Esa es, por lo menos a nivel asistencial, que es mi ámbito de trabajo, donde yo pongo la mira. Y todo lo que sea bueno para ellos sería bienvenido, y creo que en el sector nadie se opondría, todo lo contrario. Javier. Claro, yo creo que aquí, es decir, la utilidad de este tipo de registros, más allá de que se pueda compartir información que por sí ya da valor, te permite también compararte contigo mismo, es decir, te permite valorar una serie de cosas que a día de hoy no se miden. Por ejemplo, si una residencia tiene un 70% de pacientes con suplementación nutricional porque están malnutridos, a lo mejor lo que hay que hacer es que hay que dar una vuelta a la nutrición en la residencia. Pero eso desde el sistema sanitario no se regula, y desde el sistema social tampoco. Es decir, o se autorregula dentro del propio centro porque lo miden y lo saben, pero en general todo lo que no mides, aquello desaparece. Entonces yo creo que es imprescindible, y además es algo que la gracia de todo esto es que ya se está recogiendo. Es decir, que no tuviese que cambiar, lo único que hay que hacer es comunicarlo. Y luego, pues bueno, los sistemas más o menos hace años era una cosa... Bueno, había una especie casi había empresas de los modelos de funcionamiento de los centros que eran muy compartimentos estanco, que no se abrían, que decían que no podían abrirlas, y a raíz de la pandemia se liberalizó, y muchos centros ya tienen sus propios sistemas, es decir, no habría ningún problema en abrirlos. Lo único que hace falta es voluntad. Además, es una tarea del sector. Y nos daría, podríamos medir de verdad la calidad. Claro. Claro, porque podríamos estar mirando lo que comentabas, podríamos estar mirando en cada residencia el riesgo de úlceras con las úlceras reales. Claro, podríamos empezar a medir cosas de calidad, y ponerlo. Y que al fin y al cabo es el objetivo fundamental, la calidad de vida de las personas que estamos atendiendo. Si tenemos una buena base de datos de X variables y las podemos explotar y comparar, nos hace mejorar la calidad. Y transparencia, me refiero que Medicare, por ejemplo, lo que tiene es un portal en el que tú puedes coger, mirar las residencias de mi área, ver, tiene un sistema de estrellitas que es muy bonito y tal, pero tú puedes mirar datos que son públicos. Esto puede ser público, qué porcentaje de malnutrición, qué porcentaje de úlceras, ese tipo de cosas que te dan, podrás no saber, pero como son objetivos, son globales en todos, puedes darte una idea de lo bueno o lo malo, lo bien que están atendidas la gente. Tenemos muchos datos, perdón, incluso yo creo que para la investigación en nuestra área, y creo que ahí también hay una tarea, es decir, todos estos profesionales sanitarios que están en el sector, que también de alguna manera tengan esa presencia, se puedan beneficiar de esa interacción mutua y puedan participar y pueda ser pues, un sector en el que tú desempeñes tu rol profesional y crezcas y te quieras quedar también. Volvemos aquí a los profesionales. Pero para ir terminando esta mesa de debate, vamos a ver esta última diapositiva de conclusiones, en la que yo voy a aprovechar para pediros a cada uno de vosotros un titular o una conclusión respecto a lo que hemos hablado en este espacio, y sobre todo a la prioridad que vosotros veis en estas necesidades o en este análisis que hemos hecho de las necesidades sociosanitarias en las residencias. Joan. Titular, bueno, que si queremos mejorar la calidad, la atención tiene que ser social y sanitaria, y por lo tanto la financiación tiene que ser social y sanitaria. Alineada. Es decir, nosotros tenemos una tarea que es tratar de mantener esa calidad de vida, hacer prevención, hacer seguimiento de esas personas que tienen una situación, como dije al inicio, y luego también fomentar ese bienestar, esa socialización, ese envejecimiento activo a pesar de tu dificultad, tu posibilidad de rehabilitarte
y también, por supuesto, si ya no es rehabilitable, mantener ¿verdad? Ese estado, esa cuestión que te queda ya más residual por el mayor tiempo posible. Javier. Bueno, yo creo que el modelo, o sea, nuestra sociedad ha cambiado y tanto el sistema sanitario como el sistema social siguen ofreciendo una sanidad de hace 40 años, ¿no? El sistema sanitario sigue compartimentando la atención sanitaria cuando lo que necesitamos es una integración, y el modelo social a veces vive de espaldas a la realidad. Y es que el motivo principal por el que ingresan los pacientes en residencia es la carga de dependencia y la carga de enfermedad. Y tenemos que primero aceptar que estas cosas son así y luego definir el modelo, y el modelo ahora mismo debería ser que cada uno pague la parte que le corresponde. Bueno, pues yo les voy a dejar también mi titular. Yo creo que en el adecuado cuidado de nuestros mayores está en parte lo que les debemos como sociedad, así que vamos a seguir trabajando en mejorar estos cuidados. Agradezco a nuestros invitados que hayan sido tan claros y que nos hayan acompañado en este espacio, y doy la palabra al secretario general de la Fundación IDIS para que clausure la jornada. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Primero de todo, muchas gracias a todos los que estáis aquí. Me hace mucha ilusión compartir estos minutos con vosotros porque es mi primera intervención como secretario general de la Fundación, y aunque siempre he estado muy involucrado al IDIS en todas las etapas anteriores, fui presidente hace unos cuantos años, pero esta nueva fase pues me hace especial ilusión porque me veo con más fuerza y más ganas de intentar acompañar al IDIS, y además el IDIS ha crecido mucho y está haciendo cada vez más cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues por ser breve, simplemente pues daros las gracias a todos los que habéis estado aquí, dar las gracias a nuestros ponentes que se han implicado activamente en esta jornada, nos han compartido su experiencia, habéis debatido con generosidad y nos habéis puesto sobre la mesa realmente inquietudes y retos que todos compartimos cuando pensamos en el cuidado de nuestros mayores, ¿no? Hemos podido comprobar durante la mañana que esta es una realidad difícil de ignorar, que la mayoría de las personas que viven en residencias conviven con un alto grado de dependencia, muchas veces con deterioro cognitivo, limitaciones de movilidad o múltiples enfermedades crónicas. Pero detrás de las cifras lo que realmente hay son vidas que merecen ser vividas con dignidad, calidad y cercanía. Como comentábamos antes, hay que darles una mejor vida a los mayores. Por eso el mensaje que hoy nos llevamos todos es muy claro: hay que reforzar la atención sanitaria en las residencias. No es solo una necesidad, es una obligación ética y social. Sabemos que cuando se mejora esa atención, disminuyen hospitalizaciones innecesarias, aumenta la satisfacción de las familias y, sobre todo, se multiplica la confianza de los mayores en que están en buenas manos. Tenemos que hacerlo todos por egoísmo porque vamos a ser mayores todos. Yo he cumplido 60 años este verano y me veo muy cerca de aquí. Vamos. Muchos de vosotros no hubierais entrado en la encuesta, seguro, pero que empezaban los 50, pero yo ya estoy ahí muy en mitad, ¿no? Entonces, hoy, como es el Día Internacional de las Personas de Edad, habéis contribuido todos a algo más grande que un debate, habéis ayudado a dar voz a quienes más lo necesitan y a poner el foco en lo que de verdad importa, que es cuidar mejor para vivir mejor. Desde la Fundación IDIS os queremos reiterar nuestro compromiso. Vamos a seguir trabajando para que en cualquier etapa de nuestra vida recibamos siempre la mejor atención posible. Lo haremos con transparencia, rigor y calidad que nos caracterizan y nos definen siempre. Os invito a que consultéis el informe que hoy hemos presentado, que lo tenemos, que está en nuestra web, lo podéis ver ahí, y que sigáis participando en nuestras próximas jornadas, porque este camino no podemos recorrerlo solos, lo tenemos que recorrer juntos, ¿no? Gracias a todos y hasta muy pronto.